entra a la casa de Dios por una rutina y porque es domingo, eso se llama religión. Y una religión te mata, te ahoga, te aplasta. No es vida, absolutamente no es vida. Si usted quiere una religión, ¿por qué mejor no se pone un traje largo de Hare Krishna y con su pandereta va por allá? Eso es religión. Pero esta es vida. Y cuando hay vida y en abundancia en el Señor, quiero recordarles tres cosas. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Pasado? ¿Y qué es el presente? Cuando le doy algo que no se llama presente, es un regalo. Dios te dio un regalo. Un regalo el día de hoy. Vean esos cuadros, todos los días son un regalo. Vea, cada uno de ellos, no sé cuántos años tendrá usted, pero cada día fue un presente o no fue así. Fue un presente, fue un obsequio. Y la pregunta es, ¿usted lo abrió? ¿Disfrutó de ese día? ¿Dio gracias al Señor? Gracias por este regalo, por este presente. Cambiemos y busquemos al Señor. Hoy es el presente. Abra su obsequio. No haga de esta vida una rutina. La iglesia cristiana es vida en abundancia. El Señor en Marcos, recuerden Marcos, solamente desde el Marcos hasta el capítulo 4, que voy a dar materia de exposición, el Señor ha hecho 4 prodigios y 4 milagros. Miren la rapidez, la contundencia y la avidez del caminar de Dios. Y nosotros a veces decimos, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Mañana es lunes, tengo que ir al trabajo. Y sale. Y el regalo se queda en casa. Está en ti. ¿Por qué no lo abres ahora? Y disfrutas de la gloria de Dios, de saber que estamos aquí porque Él así lo quiere. Cuando usted recibe un regalo, ¿cómo lo abre? Con expectativa. ¿Qué hora lo abro? Lo quiero ahora. ¿No es así? Así hace el día de hoy. Se levanta. ¿Qué expectativa Dios me vas a dar? Oh, Señor, gracias. Álgalo. Voy a ver a mis hermanos. Señor, voy a alabar, voy a adorar. Señor, quiero correr. Señor, vístete. Ya me pongo la ropa. Va a adorar a Dios. Amen al Señor. Dios no es un Dios de rutina. Eso es religión. Dios es un Dios vivo. Y si no está vivo en ti, el problema es que tú estás bien muertito. ¿Por qué cree que adoramos aquí? ¿Por qué venimos a adorar al Señor? ¿Saben por qué? Porque a veces cuando las sillas están quietas, el agua está suave. ¿No es así? Pero cuando la hermana con su voz y el coro y la hermana Dilnea en su alegría en la parte de atrás y el piano diciendo, no se demoren en el tono. Ella está diciendo así, el agua comienza ¿qué? Comienza a moverse, ¿no es así? Y entonces eso es lo que preparamos al pueblo de Dios. El agua comienza a moverse, el milagro comienza a funcionar, hay prodigios en nosotros. ¿Por qué? Porque hay movimiento, Dios, actividad. Dios es un Dios de cambio. Si Dios hubiera querido, hubiera puesto 3 nubes forever y usted no se hubiera criticado, ¿sí o no? Todos los días las 3 nubes ahí. ¿No cree eso? La misma figura, 3 nubes, 5 pájaros, un mono, 3 leones. Eso hubiera hecho, ¿sí? Porque Él le place. Pero Él cambia todos los días de panorama. ¿No se dio cuenta? No es un cuadro fijo, se mueve. Y todos son distintos. Ese es nuestro Dios. Pero nosotros creemos que es estable, estático. Reflexionen. Bien, vamos a aperturar el libro de Marcos. Y quiero que me acompañen a este libro. Antes de todo, ya ustedes tienen sus boletines. Y sé que ya desarrollaron las preguntas. Dice, ¿cuánto sabes de la palabra? ¿Cuánto sabes de la Biblia? Esto es semana a semana. Y hay una competencia porque al final, cuando después, al fin de año, me entreguen esto desarrollado, usted va a recibir un chupete chino de plástico. Ok, quienes hayan desarrollado, vean, vayan guardándolo porque hay una pregunta ahí. ¿Qué nombre le puso el faraón de Egipto a José? Luego de hacerlo gobernador, usted lo sabe, colóquelo. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? Ok. Pero así aprendemos acerca de la palabra de Dios, a descubrir todo esto. Vayamos al capítulo 4 de Marcos y vamos a abrir nuestra palabra en el versículo de 4, en el versículo 35 al 41. Cuando lo tengan, por favor, solamente me dicen amén. Y vamos a leerlo pausadamente en la versión Reina Valera 1960. Quizás usted tenga otra versión, pero acompáñenme. ¿Lo tenemos ya? Ok.
Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Espíritu y del poderoso Espíritu Santo que habita en nosotros. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amado Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque eres un Dios de actividad y de cambios. Permite el cambio contundente en nuestras vidas, Señor, en nuestras personas, en nuestra oración. Que no sea la rutina, Señor, una religión, sino una vida en abundancia, Señor. Ríos de agua que van a fluir de nuestros labios. Permite que el joven, el niño y el adulto, Señor, todos al unísono, caminando en este éxodo hacia la tierra prometida, Señor, donde tú nos envías el maná, nos vistes y nos calzas, Señor, aderezas la mesa. Demos gracias por todo, en todo y a todo, Señor, porque tú eres Dios de Israel, eres Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de vosotros han nadado en el mar? ¿O cuántos saben nadar? ¿Cuántos lo hacen? ¿Algunos de ustedes saben nadar? ¿Algunos de ustedes han nadado? ¿Y cuántos de nosotros a veces se ha preparado una experiencia difícil? ¿Cuántos a veces hemos estado adentro y no podíamos regresar? Y ha venido una ola grande y vientos y uno no sabe qué hacer. Se queda atrapado y flotando y las fuerzas se le van acabando. Pero de un momento a otro usted dice: wow, no sé cómo voy a salir de esta, pero nos rescatan, o de repente usted respira, hace algo, pero sale de eso, ¿no? Estar atrapado en el mar es algo crítico. Algunos de ustedes han viajado en barco, en crucero. Creo que la iglesia CCP siempre paran viajando en cruceros. ¿Cuántos de ustedes han viajado? Viajar y de noche es terrible. Las olas, no crean que son las olas que usted ve a la orilla del mar. Son olas grandes. Y cuando era pequeño y no tenía fuerzas, pero era tan pobre que solamente iba y pelaba los pescados para ganarme la vida, y nos salíamos en la madrugada porque a esa hora los peces están listos. Esas olas eran grandes y oscuras y me amarraba, porque eso es lo que me decían. Como era tan delgado, me tenía que amarrar a la posta, bien amarrado hasta que pasara. Y iba así, así me movía, pero era un temor increíble. El pasaje que estamos viendo también sucede algo así. Aquí hay una tormenta y es una experiencia de temor y miedo. Este pasaje le puedo llamar a lo que hemos leído un sándwich. ¿Por qué? Porque primero hay gran temor, luego viene la calma de la tempestad y luego lo cierra otro temor, un sándwich. Eso es lo que sucede con ellos. Vean, estos discípulos o apóstoles, el nombre correcto apóstoles, han estado con Jesús ¿cuánto tiempo? Hasta aquí. 2 años. Hasta este momento son 2 años que han acontecido. Ellos han visto los milagros y prodigios, han visto cómo este Señor ha hecho y ha mostrado que el reino de Dios se ha acercado entre nosotros. Sin embargo, ellos ahora temen. La palabra que dice acerca de este mar no es un mar, es un lago. Marcos, o la escritura marcana, para ser más claro, lo consigna como mar. ¿Por qué? Porque el mar siempre se ha identificado como una oposición. En el Antiguo Testamento es oposición, calamidad. Siempre esa oposición a un evangelismo, una oposición a una obra. Y sabemos que el Señor está saliendo de un lugar para ir a otro lugar. Y está saliendo por primera vez a una ciudad que queda en la Decápolis. Creo que ya predicamos sobre eso. ¿Lo recuerdan? Está saliendo para allá. Y el enemigo va a entrar en oposición, no quiere que vaya para ese lugar. El evangelio siempre tiene oposición. La palabra de Dios siempre tiene oposición. Y cuando hay oposición, nosotros debemos mantenernos siempre en esa barca. En esa barca está Jesús. En esa barca habita el Espíritu de Dios. Tú eres una barca que a veces se llena de tempestad, pero muchas veces vosotros caminan en la orilla en vez de salir y cruzar esa oposición para predicar correctamente el Evangelio.
Próximamente estaremos saliendo. Y muchos de vosotros van a quedarse en la orilla, ¿o no? ¿Van a estar con nosotros? ¿Amén? ¿O van a estar bronceándose a la orilla de este mar? No, vamos a salir. Y cuando salgamos va a haber oposición. En esta historia, Marcos es bien duro. Es diferente a los otros que escriben de la vida de Jesús. Él realmente escribe con detalle lo que está aconteciendo. En este momento las personas están siguiendo ¿a quién? A Jesús. Él ha predicado, se ha cansado, se ha agotado. Por un instante él se ha sentado y ha visto, voy a la barca porque hay tanta gente, hay tanta multitud que no puedo predicar desde allá. Y agarra la barca como su púlpito movible y comienza a predicar el evangelio. Y las personas, en vez de entender que lo que él está haciendo es traer el reino de Dios, lo que él está haciendo es predicar el evangelio, lo que está haciendo es sanar y restaurar, buscar el cambio terrenal por lo eterno, la gente no lo entiende. Y la gente quiere ponerlo como rey, quieren que él sea el conquistador, el que derrumbe ¿a quién? A Roma. Y él se cansa. Y entonces dice, subaos, vámonos de aquí, crucemos y vayamos hacia el otro lado del mar. El Evangelio de Marcos habla descritamente acerca de la persona y la misión de Jesús en la tierra. Quiero preguntarte en esta mañana, vosotros somos personas creadas por las manos de Dios, tenemos una misión. La pregunta es, ¿has cumplido tu misión en la tierra? ¿Has predicado a alguien el día de hoy? ¿El día de ayer? ¿En la semana? Todas las semanas reitero y predico siempre sobre el tema. ¿Sigues predicando el evangelio? ¿Has alcanzado a alguien mostrando tu actitud cristiana? Quizás no predicaste verbalmente, pero tu actitud fue tal que eres luz en medio de la oscuridad. Marcos escribe, y hay personas que están subiendo a la barca, pero recuerden que Marcos detalla algo interesante. Aunque hay mucha popularidad y muchos lo siguen, yo les pregunto, ¿qué pasaría con un pastor que vea la popularidad y la gran cantidad de gente que lo sigue? ¿Qué creen que ellos hicieran? Se queda, ¿no? Hacen una mega iglesia. ¿O no es así? Quizás esta iglesia no es mega iglesia, pero tenemos una mega fe. ¿No creen? Una mega fe. Jesús no quiere eso. Él me está enseñando a mí. Yo no quiero una mega iglesia. Quiero gente que tenga fe. Gente que crea en lo que hago. Y entonces Él agarra y se va de la multitud. Estas varias veces lo reitera en la palabra de Dios. Así lo vemos después de un largo día, y es la única vez que usted va a ver a Jesús, la única vez en la Biblia donde Él duerme. Él está cansado. ¿Saben por qué? Porque Él es humano, Él llora, recuerdan, tiene hambre, tiene frío, tiene ansiedad. Él es el Dios que nos conoce, no va a ser el Dios que nos desconoce, no es un Dios lejano, es un Dios que sabe tu circunstancia y sabe mi circunstancia. Esto no es un crucero de placer. Sin embargo, dice la palabra de Dios, y ahí está el primer punto importante y vital. Dice, suban y crucemos. Los apóstoles dijeron en algún instante, no podemos, mañana o más tarde. El primer paso para evangelizar y creer al Señor es obediencia. Y la obediencia es algo que muchas veces, en cuanto a lo que es teología, el fundamento principal de nuestra iglesia, no lo hacemos. Sucede lo siguiente, ustedes saben, las botellas tienen diferentes formas, ¿no? Pongamos que vemos una botella así curva. Si usted le echa el agua, ¿qué forma toma el agua? Curva, ¿no es así? Nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad líquida. ¿Se dio cuenta? Sin fundamento. Nuestras iglesias, muchas iglesias, no estoy hablando de CCP, se han convertido en centros emocionales. Y ponle el nombre que quieras. Centro emocional Betel, centro emocional Jerusalén, centro emocional Maranata, centro emocional porque no hay doctrina y no hay dogma. No conocen la palabra del Señor, no leen la palabra de Dios. Hay emoción y Dios te dice y me dice a mí que debo aprender de tal forma la palabra que sepa que es una buena doctrina porque Él me enseñó y cuál es el dogma de la iglesia. Con esa fortaleza, con ese fundamento puedo seguir avanzando y predicar el evangelio. Si la iglesia es un centro emocional, solo hay emoción. Y la emoción se agota, ¿no es así?
¿Usted no se ha subido a la montaña rusa? ¿No es una emoción? ¿Cómo palpita su corazón? ¿Cómo pone su cara cuando está en la bajada? Hagan su carita así, así bien. Así ponen cuando dice vamos a la iglesia, ¿no? No, eso no pasa. Pero vean, a veces pasamos de largo algunos pasajes de la Biblia. El libro de Marcos no es pasar de largo, es calmarse, es entender. ¿Y saben por qué? Porque aquí me está dando y me está mostrando el primer detalle. Hay una fuerte tormenta. Pero mi pregunta es, ¿quiénes están en el barca? ¿No son los apóstoles? Hay barcas que lo siguen. Pero vean, los que están dentro de la barca, ¿acaso no son experimentados hombres pescadores? Yo les pregunto, ¿no son pescadores? ¿Acaso no han cruzado muchas veces este lago, pero Marcos le llama el mar? ¿No lo han cruzado reiteradas veces? ¿No se han presentado muchas veces a cruzar de noche, aunque en la actualidad tampoco lo cruzan? ¿Ah? Quiero decirle, con todos los avances que tenemos en el siglo XXI, casi nadie cruza de noche este sitio. ¿Saben por qué? Porque este lugar está, como es un lago, tiene 3 frentes, norte, sur y este. Y en ese frente hay demasiada fuerza de los vientos y entonces es difícil cruzarlo. Pero aquí ellos están cruzando y dice que algo tremendo y violento comienza a sacudir la barca. ¿Pero quién está en la barca? Jesús. Vean, nuestras vidas a veces que son sacudidas, violentadas, ¿o no es así? Y usted tiene temor, ¿acaso, Señor, tú no me escuchas? Había en los salmos, en la antigüedad, cuando ellos caminaban y cantaban los salmos, porque eso es lo que hacían, todos los salmos son cantados. Por eso es que deberíamos, si usted, como voy a hacer un punto aparte, aquellos que tienen el dote de poesía y de música, ¿por qué no le ponen música a los salmos? Y estamos cantando canciones del mundo, o sea, imitando a otros, le ponemos todas las canciones a los salmos, son 150 salmos, imagínense cuántas alabanzas. Si eso se cantaba, ¿por qué no lo volvemos a cantar? Pero dentro de esto, ahora regreso, dentro de esto, habían unos salmos que ellos cantaban que le decían, despiértate, despiértate, o sea, levántate, como si el Señor estuviera durmiendo. Esos eran los salmos, porque ellos no entendían lo que estaba aconteciendo. Vean, era tan tremendo esto que comenzó a negarse, a entrar agua. Y cuando empieza algo así, aquellos que han estado en los barcos, en los botes, ¿qué pasa cuando comienza a entrar el agua y comienza a inclinarse? Nuestros corazones comienzan a palpitar. Y ahí están ellos. Ellos tienen el temor que tengan que hundirse. Y se han olvidado que en esa cabecera, que es el lugar propicio del invitado, porque era en esa época de 8 pies de largo aproximadamente, era el lugar. Cristo Jesús está durmiendo. ¿Saben por qué? Porque los apóstoles, y él dice, bueno, estoy aquí, ustedes como conocen lo que es de mar, encárguense. Vean, Jesús nos dice a nosotros, bien, ustedes son cristianos. Imagínense, estamos en la barca, encárgate, predica el evangelio, estoy contigo. Y de un momento a otro regresamos, pero es que no te estabas encargando, no me estás llevando. Y ellos le dicen, Señor, ¿pero por qué duermes? ¿Qué va a pasar al final? El Señor toma ahora la batuta, dirige y los lleva a buen puerto. Quienes se van a quedar dormidos en el libro de Marcos son ellos. Porque cuando vienen a buscarlo, ¿quién se queda dormido? Los apóstoles. Jesús no duerme. Hermanos, Él no duerme. Él está ahí, Él es Dios. Él conoce tu circunstancia y sabe tu dificultad. Pero Él te da la fortaleza y la misión de predicar el evangelio. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Los discípulos de Dios somos nosotros el día de hoy. Estamos en una barca. Y dice la palabra de Marcos, es el único evangelio donde lo dice. Dice la palabra de Marcos que habían otras barcas que lo acompañaban, que quizás esa tormenta los hizo disipar o regresar. No lo sabemos más, pero por algo lo puso Marcos ahí. Lo importante es que en esta barca, que es mi vida y es tu vida, el Señor está dentro de eso. Y la pregunta es, ¿cómo voy a hablarle? Dice la palabra de Dios que ellos le gritaron. Le dijeron, levántate, tú que duermes. Imagínense, levantaron la voz. Y Marcos es duro, dice que lo gritaron. Y el Señor Jesús lo que va a hacer es, y encima le dice, no te importa que perezcamos. Imagínense así hablar a Jesús. ¿Usted lo hace en sus oraciones? Sean sinceros, algunas veces sí lo hacemos. O sea, que no te importa que me boten del trabajo, ¿nunca he dicho eso? ¿Que no te interesa? Despiértate. ¿Usted hace eso? Bueno, en algunas ocasiones, ¿no? Pero ella le dice, ¿no te importa que perezca? ¿No te importa que seamos borrados del mapa, Jesús? Y tú durmiendo, ¿qué le hace recordar eso? Antiguo Testamento. ¿Quién dormía en el otro lado? Hay un personaje ahí.
Un personaje que estaba disipado, durmiendo. Una tormenta increíble, pero él se quedó dormido. ¿Quién es? Jonás. Jonás es la contraparte. Jesús tiene el control. Jonás está disipado. Bueno, no sé qué lo está, pero él se duerme. Lo tienen que despertar. Él no escucha la tormenta, no escucha nada. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en una media tormenta, pero no nos pasa nada? Mi vida es mi vida, no me importa lo que pasa afuera. Y ahí están los marineros y lo despiertan. ¡Despierta! Imagínate que lo movieron, ¿no? ¡Despiértate! Y ahí lo levantan a Jonás. Este Jesús está atento. Pero como hombre se cansa. ¿Saben? Él ha hablado. Y aquellas personas que han hablado, ¿cuántos de ustedes han hablado 3 o 4 horas continuas? En la universidad, cuando daba cátedra de Derecho, hablaba y se me iba la voz. Ya a la 3.ª hora no podía más. Jesús está hablando, yo tenía micro. Él no está con micro. Él sigue hablando y hablando y enseñando y predicando el Evangelio. Hay cosas que el Señor me hubiera gustado, aunque la palabra me lo dice, verlo. ¿No le hubiera gustado a usted ver a Jesús? ¡Wow! ¿Andar con Él? ¿Caminar con Él? Porque dice que los discípulos se levantaban y veían a Jesús. ¿Tomaban desayuno con quién? Con Jesús. ¿Almorzaban con quién? Con Jesús. ¿Dormían? Con Jesús. ¿Oraban? Sin Jesús, porque esos se quedaban dormidos. El único que oraba era Jesús. Eso no aprendían, ¿eh? Pero ahí está Jesús. Y le dicen, no importa que perezcamos. Y vean, Él escucha y antes que sean disque borrados del mapa, Él se levanta. Y habla a quién? A la tempestad. Le habla como persona. Usted lo leyó, ¿no? Callad, le dice. Vean, les dije que esos vientos, ¿cómo se hace cuando hay un ruido? Aullar. ¿Usted ha escuchado el viento aullar? ¿No? Usted lo ha escuchado, en donde vivía es el puerto, y ahí se escucha, ¿no? Pero aquí, en este lago, se escuchaba como un ladrillo, o sea, ladrar. Por eso la palabra, cuando el Señor usa aquí, le dice, enmudece, traducido significa, ponte el bozal, perro. Esa es la traducción correcta. Dice, ponte el bozal. ¿Saben por qué? Porque las fuerzas siempre del mal son y se contemplan como tempestades que se oponen. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a hacer ¿qué? Un milagro al otro lado. Y las fuerzas del mal siempre se van a estar oponiendo para que no cruce. Quédate ahí, no vengas, todo está bien, pero no cruces, acá estoy dominando. Y usted va a ver luego que el gadareno, que la legión que está adentro le dice, no te metas con nosotros. O sea, todavía le da la advertencia, con nosotros no queremos, tú mantente lejos. Pero él cruza. Y cuando él cruza, le dice a todo el discípulo que está ahí, a los apóstoles, es que tengan fe. Él se levanta y le dice, después de haber calmado la tempestad, le dice que no tienen fe. Los reprende. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó? ¿Dónde dejaste? ¿Por qué te acobardaste? Miren, el Señor tiene control total de todo, aún tiene control total de esta escena. Tiene control total de tu vida. Y cuando tiene ese control, Él quiere verte en acción también. Él quiere que tú estés dando ese paso firme de haberte subido a esta barca. La iglesia cristiana, los cristianos que estamos dentro de esta barca, no vamos a tener un viaje de crucero. ¿Usted cree eso? No, hay tempestad, pero el Señor nos va a llevar a buen puerto, porque Él tiene el control. ¿Saben? Esta vida cristiana sí está llena, se aniega algunas veces usted falla, pierde la fe, pero está en el barco correcto porque Jesús está con usted. ¿A qué le teme entonces? ¿Por qué no predica el Evangelio? ¿Cuál es su oposición? ¿Cuál es su estática? ¿Por qué se quedó paralizado como la prédica de la semana pasada? ¿Recuerdan? Cuando está el paralítico, ¿por qué no se mueve? ¿Qué lo ha paralizado para predicar la palabra de Dios? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es el temor que usted late aquí para levantar y abrir la boca y decirle con la autoridad puesta, quiero predicar la palabra de Dios? Lo precioso de este mensaje es que se muestra la debilidad. Se cree que Jesús es débil, pero es fuerte. Esa debilidad que ellos muestran, por eso dice, porque tú duermes, se ve en ellos que no están observando que quien está ahí es quien lidera todo. Hermanos, en tu vida, que no es tu vida, por supuesto, ¿de quién es esa vida? ¿De quién es tu cuerpo? Hay un colegio donde en la tarde hay una niña que se llama Hadassah, donde tiene como 5 años, creo. Y yo le pregunté la vez pasada, porque ella va a una escuela cristiana, ¿de quién es tu cuerpo? De Jesús.
Oh. ¿Y tus pensamientos? De Jesús. ¿Tu casa? De Jesús. Todo de Jesús. Aprende. ¿Es sabia o no es sabia? ¿De quién es tu casa? Mía. Un adulto. ¿Quién paga el mortgage? Mí. ¿Quién lleva el alimento? Mí. La niña dice, Jesús. ¿Quién es el sabio? Ella. Nuestra vida debe ser contemplativa porque Dios es nuestro Redentor. Dice el libro de Jeremías, que es el que calma la tempestad, en Jeremías 10:13, cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos, hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra y entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos al viento. Él es el que tiene el control. Hermanos, no tengamos temor. Muchas veces dices, ¿la tierra se está qué? No ha salido esto nuevo del que se está derritiendo. La Antártida se está agotando y la gente está causando temor. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No creen eso? Que los aires se han malogrado y que cuando usted se come una lechuga se come más toxinas que se come un pollo mutante que tiene 3 cabezas. Muchas cosas están pasando. ¿O no es así? Pero Dios tiene el control. Porque está en sus manos. Yo creo en la palabra de Dios, no lo que el mundo quiere mostrarme. Creo que Él tiene el control. Dice, tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. ¿Quién es entonces? ¿No es Jesús? Hermanos, debemos cruzar. Y cuando lleguemos a esa orilla, a desembarcar, hacer lo que el Señor nos enseña. Marcos me está enseñando a mí que cuando cruzo el mar, cuando la tormenta viene y me niegue y hay oposición, ¿saben que la oposición es buena? ¿Cuántos creen eso? A ver, ¿quién cree que la oposición es buena? No soy político. ¿Cuántos? ¿Quién pone la velocidad a un avión? ¿El motor? Es la oposición, es el aire en contra. Eso es lo que le da la velocidad, no tu motor. Eso es lo que da tu velocidad. La oposición es buena. ¿Saben por qué? Porque el Señor se va a glorificar cuando haga el milagro y tu prodigio en la oposición. Cuando vea tus desgracias, dice, alabado sea el nombre de Dios, porque de Él saldrá esto, un milagro o un prodigio. Cambie tu actitud, ve lo que ellos no podían ver. Estos hombres habían contemplado a Jesús. Nosotros no lo vemos, pero creemos, ¿o no es así? Miren, el pasaje de Salmos es casi literalmente lo que aconteció aquí. Apúntenlo, Salmo 103, 23 al 31, es casi lo que aconteció cuando Jesús calma la tormenta. Se lo voy a leer porque es casi igual, solamente el final cambia. Escuchen, se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje, miedo. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Dígame, ¿esto no es la historia que acabamos de hablar? ¿No está en Salmos escrito? ¿Tu vida no está escrita en la palabra de Dios? ¿No crees acaso que cada cosa que tienes o haces no está en el control de Dios? La única diferencia es que cuando esto termina, en Salmos, ellos dicen que alabaron las maravillas de Dios. En esta parte vemos que ellos tuvieron temor de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos se maravillaron, no podían entender cómo Él se dirigió, cómo Él calmó la tempestad. Y luego de la tempestad dice que vino la bonanza. ¿Sabe lo que es la bonanza? La tranquilidad, lo apacible, lo tranquilo. ¿Usted no ha visto el sunshine caminando en la orilla del mar? ¿Lo ha visto tranquilo? Y el sol ahí en el ocaso bajando. Y estoy viendo una paz tranquila como para una película, una foto ahí, ¿no? Esa es la bonanza que Dios te da. ¿Vas a pasar surcos? Sí. Pero si lo haces en el nombre de Cristo Jesús para la predicación, vas a llegar a buen puerto. Él te va a extender y te va a llevar para que tú prediques la palabra. Esa es tu función, es mi misión.
Vean, el día viernes estaba orando dentro de mi troco. Tengo un troco donde llevo muchas cajas de medicina. Me da pena porque es puro psicotrópico lo que llevo. Y estaba manejando y de repente, miren, de repente sonó así en la parte de atrás. Y yo dije, oh, alguien se metió. ¿Y qué hago así? Y no puedo porque estaba a alta velocidad. ¿Qué será? Y otra vez, no, algo está pasando aquí. Pero no podía observar nada. Y en eso que estoy manejando veo que la puerta se abre. Y me voy a un lado. Era el Señor diciéndome, cierra esa puerta que se abrió. Y dije, Señor, tú me has hablado audiblemente, diciéndome y llamando mi atención hacia la puerta trasera. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que te cuida. ¿No cree usted? Porque hice todo dentro de mí, probé la puerta, moví. Dice, no, esto es de Dios, no hay otra cosa. Él me calmó. Mira el daño que hubiera causado a esa velocidad, con todas esas cajas que se caigan. ¿Qué creen que le va a pasar a los que vienen atrás en una turbine? ¿Accidente o no es así? Las cajas son grandes. Viene una mujer que está así, y se va para un lado, choca con el atrás, y eso hubiera sido un caos. ¿Y el que habla estuviera dónde? En la cárcel, porque se llama delito culposo. No tuve la intención, pero es un delito preterintencional. ¿Se dio cuenta? ¿Quién me cuidó? Cristo. ¿Cuál fue la función que iba a llegar? Yo tenía que llegar al otro lado, a donde un hermano que lo invité a la iglesia, que no lo veo el día de hoy, pero mi intención solamente fue esa. ¿Hay oposición o no? Hay oposición, pero este Dios es el Dios que te hace cruzar el puerto. No sé qué milagro el Señor haya hecho en tu semana. ¿A cuántos milagros le hizo el Dios esta semana? No había ni un milagro. Ni un milagro. ¿Cuántos prodigios hizo Dios esta semana? Prodigios que se haya levantado. Ese es un prodigio. Recuerden, ese es un milagro. Pudo abrir sus ojos. Dios quiere entonces, a través de esta parábola, a través de esta historia, que crucemos el río. ¿Que va a haber oposición? Sí. ¿Que tengamos fe? Sí. ¿Pero para qué? Para predicar el evangelio de Dios. Esa es la enseñanza de lo que el Señor quiere hablarme en este día. Él quiere eso, que haya la predicación, que haya la extensión del reino de Dios. Pero antes debes fortalecerte tú en la palabra de Dios. Recuerden que cuando Moisés levantó y abrió el mar, recuerden que abrió el mar, ¿qué le dijo Jesús? Perdón, ¿qué le dijo Dios a Moisés? No, primeramente él está ahí, viene la barrera, recuerden a Josué también, ¿no? ¿Qué tienes delante? Oh, tengo el Jordán. Moisés, ¿qué tienes delante? Tengo el mar rojo y no sé qué hacer. Y él le dice, ¿qué tienes en la mano? Usted lo tiene. ¿Cómo voy a predicar? Y él le va a decir, ¿y qué tienes en tu corazón? ¿No es el Espíritu de Dios? Abre ese mar, predica la palabra de Dios y que la mano de Dios esté sobre tu predicación. Con esa autoridad, basta ya del emocionalismo. Somos soldados en una lucha. Y si usted no está luchando, no hay bendición en su vida. El presente que el Señor le dio, recuerden el regalo, usted no lo está abriendo. Y saben, muchos regalos han quedado regados sin abrirse. Abra el día de hoy ese regalo, ese presente. Haga de la palabra de Dios una actividad. Usted está en la escuela dominical, es maestro, trabajador, no trabajador, jubilado, viuda, soltera, con hijos o sin hijos, no lo sé, pero siempre se predica el evangelio por doquier. Lo predica a su vecino, lo predica a su enemigo, lo predica a tutti li mundi, debe predicar. Yo le prediqué a un enemigo que tenía en la esquina, un polaco. Ese polaco no me quería el polaco. Encima puse la bandera alemana ahí, para patearlo. Porque cuando vino el mundial puso su bandera polaca. Ahora vas a ver. Entonces, y me saqué una banderaza, porque mi papá me regaló una, como era alemán, me trajo una, y así. Y el polaco que estaba, pero un día en la nieve, él se quedó atracado. Tenía como media hora. Y que lo veo, y salgo con todas esas cosas para trabajar, ¿no? No le dije nada, porque él habla polaco y yo hablo español. O sea, ni Michi nos entendíamos. Lo único que agarré es comenzar con el pico y romper el hielo.
y era bastante el hielo. Y pasamos como 20 minutos y el polaco también tratando de ayudar. En eso el polaco se fue, ni dijo nada. Se fue. ¿Qué me habrá dicho, no? Una cosa así. Pero al día siguiente me estoy subiendo y viene y me abraza. Y yo quise decirle, pero como hay cosas que no se pueden, el abrazo ¿qué es? Una palabra, ¿no es así? El beso ¿qué es? De la esposa al esposo. No sé, cuando usted se besan, ¿se habla? No, porque ya es una palabra. Cuando lo abracé y él me abrazó, entendí, ¿no? Señor, gracias. No le pude dar un tratado porque no tengo ni uno en polaco. Él no habla inglés. Yo hablo el inglés machucado. Una cosa así extraña. Pero él fue a la iglesia, a una iglesia de polacos. Se fue a casi una hora de ahí, pero que hay polacos allá. Su vida fue transformada. Llevó a los otros que eran católicos, que sacaban los santos, ustedes saben los santos, que están así, una cosa así, con sus velas y todo. Pero fue transformada. Dios me usó. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido su enemigo aférrimo? ¿Qué hubiera dicho? Nosotros fuimos los primeros que le hundimos ustedes a los polacos en la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler delante. No, eso no me interesa. Pero el abrazo habló. ¿Se da cuenta? Es evangelio, es un alma salvada. Esta semana hágalo, acérquese. Quizás no le pueda predicar, pero ayude a su hermano, extienda su brazo. Dios quiere verte en acción. Marcos es un evangelio de acción. Comienza a trabajar en la obra de Cristo Jesús. Comienza a hacerlo. Vamos a orar y voy a invitar a... La verdad es que antes de que pase mi hermana Stephanie, Helen, quiero decirte que eres una adoradora con el grupo de adoración, que quizás haya oposición cuando uno hace las cosas para Dios. Tienes una vida por delante como nosotros tenemos una vida por delante, pero en la oposición no te cambies de barca. Mantente en la barca donde Jesús está para bendición de tu vida. Vamos a cantar esa adoración que creo que fue la última.